Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica, serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos una vez más a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Soy Juan David Fonseca, una vez más estaré dirigiendo el programa en compañía de Ricardo Forero para continuar tratando los temas asociados a la pandemia que hoy en día nos tienen pensando, y trataremos de discutir un tema bastante importante que quedó un poco en suspenso en nuestra charla pasada, que es el tema a propósito de la democracia. ¿Cómo entendemos la democracia en estos momentos de crisis y de poderes excepcionales, poderes soberanos? Ricardo, ¿cómo está? Y muchas gracias por estar acá. Hola Juan, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y completamente de acuerdo con usted, es quizás uno de los temas más relevantes en materia de política hoy en día. Hay una genuina preocupación desde diversos sectores por el impacto que va a tener la pandemia en nuestras democracias y en nuestros sistemas políticos. Entonces creo que es fundamental pensar el asunto y ver qué alternativas y qué riesgos u oportunidades pueden presentarse dada la situación. Listo. Bueno, quisiera arrancar planteando un tema que me pareció que debemos continuar de nuestro programa pasado, y es un poco como nuestra concepción tradicional de la democracia, una democracia liberal, es decir, una democracia basada en la pluralidad de posturas y en el consenso que se genera alrededor de ellas, se ha demostrado como una forma de organizar políticamente la sociedad un poco inoperante en los momentos de crisis, ¿no? Realmente, pues en situaciones tan demandantes, lo hemos discutido ya frecuentemente en el programa, se requiere de decisiones fuertes y no tanto de deliberar. Pero ¿hasta qué punto estas decisiones fuertes, que es lo que está preocupando a varios pensadores, eh, puede terminar de, digamos, socavar las bases de la democracia liberal como la entendemos? ¿Cómo estos poderes tan autoritarios y excepcionales pueden terminar de pronto liquidando la pluralidad e imponiendo una unanimidad, ¿cierto? Recordemos que, bueno, democracia es un concepto muy amplio y tal vez Ricardo nos pueda ayudar un poco en esto. Pero la democracia no se agota en la democracia liberal como la acabo de explicar, ¿no? Hay otra idea de democracia. Yo me baso un poco en la diferenciación que hace un politólogo y filósofo francés, Julien Freund, a quien espero comentemos frecuentemente en este programa, quien establece como dos visiones de la democracia, ¿no? La plural, liberal, que mencioné, que está en crisis y que se ha mostrado inoperante, pero una democracia de tipo jacobino, ¿no? Donde lo que se trata es de construir una voluntad mayoritaria, cerrada, que busca precisamente liquidar la pluralidad, ¿no? Y un poco en el ánimo de los programas que hemos hecho últimamente con Ricardo, me parece que la exhortación popular de una unidad nacional y un poder fuerte, de liderazgos marcados, tal vez nos está poniendo otra vez a mirar de frente este tipo de democracia. Como dije, Julien Freund la menciona como jacobina, o podríamos llamarla también unitaria. Quiero plantear eso, Ricardo, y quiero escuchar sus impresiones sobre este tema. Sin ninguna duda nos encontramos hoy en día en un dilema. Estuve revisando durante esta semana varios artículos en internet, columnas de opinión, porque esto también ha despertado un interés por parte de no solo de intelectuales, filósofos, sino de columnistas, sector periodístico, que ve con buenos ojos la exhortación hacia la autoridad, la necesidad de tomar decisiones en un momento de crisis, pero a la vez parece tener temor frente a las implicaciones democráticas que puede tener esta necesidad. Entonces, para aclarar lo que acabo de decir, el dilema por un lado, se encuentra la autoridad, la decisión, mandatos fuertes que tomen decisiones puntuales, ordenadas para mitigar el impacto de la pandemia, pero por el otro lado nos encontramos con
un temor frente al resquebrajamiento de las instituciones democráticas. Por ejemplo, para citar lo que acabo de mencionar, podemos tomar el caso de lo que está sucediendo en Israel, en donde el primer ministro Netanyahu suspendió provisionalmente poder judicial bajo la excusa de solventar la crisis. Sin embargo, desde la oposición se ha visto con muy malos ojos esta decisión, en la medida en que desde el sector judicial se estaba investigando por corrupción a Netanyahu. Entonces, muchos están considerando que más allá de tomar medidas para mitigar la pandemia, lo que se está haciendo es aprovechar la situación para evitar procesos judiciales o para tomar decisiones que en un estado de normalidad no serían aprobadas de forma tan fácil. Entonces, si bien sin duda alguna la defensa de la democracia que se está haciendo está mucho más anclada en una visión liberal de esta, no podemos por eso desconocer que estas críticas y estas posiciones son perfectamente válidas. No sé hasta qué punto la situación se preste para resquebrajar totalmente la visión liberal de la democracia y dar paso a una democracia jacobina tal y como usted la está mencionando. No sé si mi posición es conservadora al respecto, no sé si usted crea que es precisamente una oportunidad para repensar el concepto de la democracia, porque quizás yo estaría mucho más cercano a aquellos que defienden lo que está por lo menos dado en este momento y los que ven con malos ojos pues este tipo de debilitamiento democrático. Sí, bueno, es un tema bastante duro, ¿no? Yo creo que es interesante, más que lo coyuntural, en este momento es interesante a nivel teórico, ¿sí? El equilibrio de poderes, ya que usted menciona el ejemplo de Netanyahu, que yo, por ejemplo, no lo tenía presente, no me parece un valor democrático en sí mismo, ¿no? La democracia, por ejemplo, decía Giovanni Sartori, es la inserción del poder popular en las decisiones del Estado. El equilibrio de poderes y, digamos, el valor absoluto de la oposición y el consenso es un valor liberal. Entonces yo creo aquí que puede sonar esto muy intelectual, ¿no? Filosófico, tal vez. Lo que está en suspenso es la visión liberal de la política, ¿sí? Que básicamente le huye permanentemente a estas manifestaciones fuertes del poder y no tanto la democracia, porque yo diría, y esto puede ser falaz, pero no por ello creo que no sea cierto, que la mayoría de la gente está pidiendo es un gobierno que pueda responder y que pueda personarse de las cosas. Entonces, y es un clamor popular el que está detrás de esto. Recordemos que cuando hablamos el tema de la crisis carcelaria, usted, por ejemplo, mencionaba cómo le preocupaba el clamor a veces de la gente tan exacerbado por ir en contra de la población carcelaria. Y entonces, lo cierto aquí es, y lo digo en un tono polémico, y gracias a Ricardo por permitirme introducirlo, es que nos gusta la democracia salvo cuando se vuelve muy democrática, ¿no? Entonces yo siento que a veces este temor frente a esas manifestaciones tan fuertes del poder, lo que pone en evidencia un poco es que nos gusta es una democracia siempre debilitada o siempre muy coartada o siempre muy limitada, ¿cierto? Y pues hoy en día yo me atrevería a decir que no hay tanto la posibilidad de estar en contra del consenso general y es tenemos que salir de la pandemia con las herramientas que disponemos. Ahora, hay una cosa que yo quisiera plantear y que aquí haciéndome como un enemigo invisible me quisiera intentar de contraargumentar. Puede que el debate de la democracia en este momento ni siquiera tenga sentido, ¿cierto? Porque incluso en este momento los estados pueden tomar decisiones en contravía de la opinión de la gente, en contravía de lo que debe aspirar a ser el pueblo. Ahora, yo frente a este enemigo invisible que me cree, tendría una contrarrespuesta y con eso termino para escuchar a Ricardo, y es que de todas maneras estos poderes excepcionales siguen funcionando en representación del colectivo representado como un todo, es decir, del pueblo. Entonces, bueno, yo creo que este es un debate muy valioso porque nos vuelve a pensar la definición de la democracia, que era un concepto que venía teniendo un tratamiento demasiado laxo y que hoy en día me parece lo que está en crisis es más el componente liberal, hablando en sentido político, que el democrático, Ricardo.
Sí, Juan, usted pone sobre la mesa un debate clásico dentro de la ciencia política y es ¿cuál es el sentido último de la democracia? Me gusta mucho que haya planteado el debate en términos de democracia liberal versus democracia jacobina o popular, si me permite el término, porque la primera, la liberal, normalmente está anclada a los procedimientos. Entonces estamos acostumbrados a entender por democracia un conjunto de procedimientos, un conjunto de entidades limitadas por estos mismos procedimientos, pero parece desconocerse el componente popular de la democracia en sí mismo. Usted ha mencionado muy bien cómo en estos últimos años se ha revitalizado una noción democrática mucho más anclada al pueblo. Podríamos decir que es una democracia de corte populista, que para muchos es una incongruencia. El populismo parece ser una versión degenerada de la democracia, pero para otros es la esencia misma de esta forma de gobierno. Entonces, para finalizar esta primera parte del programa, me gustaría resaltar lo que usted mencionó. Es un momento histórico que nos permite repensar y ver hasta qué punto estamos comprometidos con la democracia realmente. Porque si bien yo defiendo lo que existe hoy en día, creo que es muy peligroso permitir que el Estado pueda intervenir de manera excesiva o ilimitada en la vida de los ciudadanos. Creo que el debate a nivel teórico es perfectamente plausible y nos lleva a ver hasta qué punto, en efecto, somos tan demócratas como decimos ser. Sí, estoy de acuerdo y creo que, bueno, en este punto se condensan un montón de visiones críticas de la democracia que estaban un poco en descrédito, ¿cierto? Y eso es importante a nivel teórico y por supuesto también a nivel de lo que es la práctica política. Hay una cosa que yo quiero mencionar sobre esto y que nos va a conducir, como dice Ricardo, hacia la siguiente parte de nuestro programa para hoy, y es un poco qué podemos esperar de este debilitamiento del componente liberal de nuestras democracias. Antonio Negri, en un libro excelente que se llama El Poder Constituyente, básicamente plantea algo que, bueno, han planteado varios autores realmente, y es como este poder del pueblo puede constituir cosas totalmente novedosas. Es un poder irresistible, ¿cierto? No en vano hemos hablado de soberanía para expresar el poder de este pueblo. Pero ante el debilitamiento del componente liberal, se está abriendo o se podría abrir, no se puede tampoco ser tan prospectivo en el análisis, me parece, como una caja de Pandora, ¿no? Entonces, puede darse irrupciones democráticas antiliberales o iliberales en este momento. En Italia y en Europa, que es donde está pasando esta pandemia, se está viendo con muy malos ojos la organización de la Unión Europea, que se edificó precisamente sobre unas bases liberales, ¿no? Entonces hoy me parece realmente interesante escuchar cómo desde Italia y desde España, que son los países más afectados, entre otras cosas, hoy España fue el país que más cifras de muertes tuvo por cuenta del coronavirus, están rechazando los apoyos que estaba empezando a enviar Alemania o los están criticando de una manera muy fuerte. Y entonces uno no puede negar aquí que tal vez hay algo de esto que hemos llamado voluntad popular, pero en cambio pues hay un detrimento del componente liberal. Antes de darle paso a nuestra siguiente parte, Ricardo, denos una conclusión sobre este tema que yo creo que vamos a volver varias veces sobre él, una conclusión un poquito concisa y vamos a darle paso a una discusión sobre qué podemos esperar, ¿no? ¿Es el momento de especular sobre el futuro después de la pandemia o qué va a ocurrir? Parecía que las democracias hasta cierto punto recaían en las instituciones. El reclamo y las críticas hacia la democracia liberal está ligada precisamente a lo que usted ha venido mencionando y es el vínculo directo que hay entre el pueblo y el gobernante. El mandato popular, en teoría y a nivel hasta etimológico, es el fundamento mismo de la democracia. Entonces, ver cómo el clamor popular está superando los limitantes de la institucionalidad y está reclamando para sí el gobierno y la decisión final de las cosas, sin ninguna duda es un cambio en la noción misma de democracia.
Sin embargo, vuelvo otra vez a pedir cautela en la medida en que nos encontramos en un momento de crisis. Y por eso mismo es que hay que vigilar mucho más cualquier tipo de modificación o actividad política que en este momento pueda surgir pues, como novedad. Sin ninguna duda, el pánico y el temor pueden hacer que se cometan los peores crímenes y se tomen las peores decisiones en aras de tomar o tener decisiones inmediatas o efectos inmediatos cuando quizás el tema requiere un poco de calma también. Entonces no cierro el debate, no creo que sea poco importante repensar la democracia, pero sí invito una vez más a repensarlo de manera cautelosa y responsable. Listo, bueno, damos paso a nuestra siguiente sesión donde quiero que tratemos un poco qué posibilidades se abren en esta crisis. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en La Filosofía del Poder y para dar inicio a nuestro segundo segmento quisiera plantear un asunto que está dando mucho de qué hablar en la comunidad de filósofos e intelectual. Y es un poco qué esperar si algún día, ojalá pronto termina la pandemia, ¿no? Se vocifera mucho que el mundo no va a volver a ser el mismo, que hay que replantear cosas, ¿no? Como el tipo de relaciones de producción económica, nuestra relación con la naturaleza, nuestras formas de Estado. Y ciertamente hay como un clima muy complejo, ¿no? Hay unos que tratan de ver esto como una oportunidad en clave para cierta izquierda que quiere ver en esto como el resurgir de el pensar proyectos de carácter utópico, socialista, ¿no? Hemos hablado en este programa de Zizek, y bueno, también feministas se han pronunciado como esta lógica del autocuidado empieza a tener tanta importancia en la actualidad, y otros han postulado como más bien un escenario muy difícil el que se avecina, ¿no? Byung-Chul Han, el coreano, que ya lo comentamos en el programa pasado, pues plantea que tal vez el neoliberalismo y el capitalismo se va a profundizar, esta vez al amparo del Estado. Y hemos visto pues como China con medidas autoritarias como este confinamiento, para algunos casi que dantesco, de personas gritando en sus apartamentos, pues tal vez vaticina lo que va a ser el mundo después de la pandemia, tal vez unos gobiernos más fuertes. Con estas dos posturas tan difíciles de entender en este momento, quiero ver y escuchar a Ricardo, porque la verdad creo que es un tema muy complejo, ¿no? Sin ninguna duda estamos viviendo un momento que va a abrir una oportunidad de repolitizar espacios que anteriormente habían perdido esta característica. Hay algo que me parece muy curioso de la situación y es que por décadas escuchamos permanentemente críticas hacia la democracia liberal, ya sea desde sectores de izquierda, ya sea desde sectores reaccionarios o si se quiere de derecha. Sin embargo, en este momento que nos encontramos con una oportunidad concreta de emprender una lucha política contra un modelo que para muchos es deficiente, parece que se asustan, parece haber un temor hacia la posibilidad de cambio. Una vez más, y espero no ser repetitivo en el tema, creo que la reserva es importante. Creo que es fundamental vigilar lo que está sucediendo, pero no por eso desconocer y dejar de lado que es una oportunidad para aquellos que creemos que la democracia liberal, la democracia neoliberal, si se me permite el término, no es tan democrática como nos la han pintado. Entonces, más allá de intentar darle la razón o no a cierto autor, porque creo que hasta cierto punto lo que hacen es lo que llaman futurología, intentan predecir, intentan ver quién tiene la razón respecto a qué va a suceder. Lo importante es entender que nos vamos a encontrar en un momento de disputa política en la que distintos sectores opacados por décadas por el statu quo neoliberal va a poder salir a flote y disputarse la hegemonía del neoliberalismo. Entonces, más allá de estar viendo quién puede tener razón o no, los que creemos en la política, los que defendemos la política como actividad, deberíamos sentar posición y ver hasta qué punto esta crisis puede ser una oportunidad de materializar nuestras aspiraciones políticas puntuales. No sé qué piensa usted.
Pues yo estoy un poco, digamos, ahí sí, y asumo perfectamente su consejo con un juicio que procura ser más bien prudente. Digamos, mi propia vocación personal siempre ha sido como evitar hacer futurología, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer un pequeño paso como para intentar decir algo. Y pues, hombre, uno se da cuenta de que si bien se puede dar la oportunidad para pensar muchas cosas, en este momento el único antídoto que se está esgrimiendo contra el problema de la pandemia va a ser el del autoritarismo. Y en ese sentido, sin juzgar lo malo, creo que vamos a quedar proclives a quedarnos con la imagen de que eso es lo que funciona, de que eso es lo que nos funcionó, por lo menos en esta circunstancia. Y entonces, en el escenario que pueda plantearse a futuro, creo que hay que tener muy presente quiénes van a ser los que van a sacar esto adelante. Creo que ha pasado algo muy interesante y es que se ha criticado todo. Todo está siendo susceptible de crítica, desde el modelo de producción hasta nuestras relaciones sociales, hasta la cotidianidad en la que nos encontramos, todo ha sido susceptible de crítica. Pero lo que sí me parece que no está siendo tan susceptible de crítica es que en este momento se va a requerir de poderes fuertes. Y esos poderes fuertes, y yo concuerdo con ese diagnóstico, son los que van a sacar esta crisis adelante. Y tal vez estos poderes fuertes, un poco recordando lo que usted nos dijo en el primer segmento, pues van a hacer cambios profundos. Entonces, si bien es el momento para pensar las cosas, tal vez nos vamos a encontrar con un mundo después de esta pandemia que va a ser muy proclive a un tipo de mandato que se está cocinando en este momento. Y en ese sentido, recordemos que Chulhan en el programa pasado que lo mencionamos, decía cómo se va a intentar de pronto emular el gobierno chino y las medidas chinas. Y en este sentido, pues yo creo que Occidente está como en una encrucijada muy fuerte, ¿no? ¿Hasta dónde tienen tanta fuerza los valores de la libertad individual, de la democracia pluralista, que pues en este momento han quedado tan a merced de la circunstancia? También ha quedado a merced de la circunstancia el neoliberalismo y la desigualdad social, pero también creo que hay cosas que Occidente no está dispuesto a negociar y que están quedando como en suspenso, Ricardo. Claro, claro, pero eso tiene sentido en la medida en que tracemos la discusión en un plano simple, y no lo digo a mal, en el que la disyuntiva sea entre poco o mucho poder. Sin embargo, la izquierda no necesariamente es antiestatista, o por lo menos un sector de la izquierda. Si nos vamos a los planteamientos anarquistas, claramente el Estado es una figura muy mal vista. Pero si hablamos de una izquierda radical, de corte socialista, de corte marxista, quizás la figura del Estado no necesariamente se presenta de manera antagónica. Recordemos que para el marxismo, el Estado moderno, el Estado en el que vivimos a diario, es un estado de clase. Es indudable que a partir de la situación, a raíz de lo que estamos viviendo, se ha presentado una crítica muy fuerte hacia el neoliberalismo, hacia el capitalismo también, y hacia la distribución inequitativa de la riqueza, hacia el mal uso de los recursos. Entonces, creo que sí se presenta como una oportunidad, y no necesariamente por el hecho de haber un debate entre Estado grande, Estado pequeño, poder fuerte, poder débil. Hay que excluir a sectores progresistas que, si bien ven con mucha reserva el actuar del Estado, también creo que pueden hasta cierto punto comprometerse con la funcionalidad del mismo. Entonces, yo sigo planteando que puede ser una oportunidad. Cuando hablaba de futurología no me refería a usted, sino a los autores que hemos trabajado, que parece entrar en una disputa por ver quién tiene la razón, cuando el problema no es ese, creo yo. Así estoy de acuerdo con su crítica hacia esa corriente intelectualista que parece desconocer las necesidades inmediatas del momento, pero pese a eso es una buena oportunidad de repensar lo político y de revitalizar, como lo dije en un principio, la arena política. Sí, bueno, aquí hay algo en lo que yo estoy de acuerdo y es
que el Estado está volviendo a ser como el eje del pensamiento de la política, ¿no? Por ejemplo, esta mañana yo leía una opinión de Luciana Cadaía, la filósofa argentina, de cómo hay que plantearse un poco la funcionalidad del Estado, ¿no? El Estado es una herramienta, el Estado en sí mismo, digamos, no conlleva ninguna ideología en particular, y en este sentido, pues claramente puede ser utilizado para diversos tipos de pensamiento o ideología, sea de derecha o sea de izquierda, eso o de la que sea, eso es cierto, pero creo que vamos un poco a los que miran esto desde una perspectiva menos politiquera y mucho más crítica de lo usual. Aquí hemos mencionado a Gamben, hablamos de Foucault la vez pasada, ¿no? De todas maneras, este ejercicio del poder del Estado tan amplio implica unos niveles de control sobre la vida humana que, sea de derecha, sea de izquierda, sea del color que sea, sin duda alguna nos lleva como es una lógica de la vigilancia de la población y una vigilancia de los individuos a todo nivel, ¿no? Y aquí hablamos de biopolítica en algún momento, que sin lugar a dudas nos pone en los escenarios tal vez menos utópicos. Shulhan dice de una manera muy controvertida en el artículo que ha dado la vuelta al mundo, que Zizek se equivoca, ¿no? Que esto no va a acabar con los regímenes, por lo menos no el de China, y que no va a acabar con el neoliberalismo, y que un germen no va a ser la revolución socialista, porque pues un germen no va a ser la revolución, un germen, un virus, perdón, y creo que independientemente del color o de la, digamos, proclive ideología que pueda tenderse, algunos querrán ser más progresistas, otros lo serán menos, el nivel de estatización que me parece se puede estar cocinando sin querer a decir cosas a futuro, nos dejan un escenario en el cual hay ciertas utopías o ciertos planteamientos que tal vez pues se encuentren muy lejos del mundo que nos va a dejar esta pandemia. Creo que sí hay unas cosas estructurales que se van a someter a una crítica muy fuerte. Por ejemplo, el asunto del el calentamiento global y del desarrollo como lo hemos venido implementando en varios países y de la desigualdad y la inequidad. Y sin duda ya ahí el Estado tendrá un papel importante. Pero la misma idea de tener que agrandar el Estado, como señalan Agamben, Foucault, en fin, unos grandes pensadores que hemos tratado, pues tiene por sí ya implicaciones para lo que sea que vaya a venir, si es que efectivamente el Estado se está agrandando, que es lo que parece, o que es lo que parece se va a venir. Entonces, yo quiero dejar ese punto allí. Es un regreso al Estado, es un regreso a ese tipo de cosas y bueno, tenemos que verlo con mucho cuidado. Ricardo, ¿qué más quieres comentar sobre esto? Y vamos a ir dando final a nuestra charla que me parece que ha sido una de las más fructíferas de este ciclo de charlas que hemos tenido. Sin ninguna duda, el gran beneficiado en materia teórica de la situación es el Estado, el concepto de Estado como tal. Sin embargo, lo repito, lo veo como una oportunidad de pensar la misma estatalidad, porque pueden verse desde esa orilla, desde una orilla, si se quiere, pesimista a los ojos de la inmensa mayoría, en la que el Estado va a intrometerse de manera violenta o de manera muy fuerte en la sociedad civil, lo que desde una perspectiva liberal se ve con muy malos ojos, pero por lo menos yo he logrado percatarme de que también se ha prestado para repensar la misma noción de estatalidad en términos de descentralidad de poder. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos al caso que mencionamos en nuestro primer capítulo. Las gobernaciones y, en sentido estricto, los gobiernos locales en su momento tomaron la autoridad o se atribuyeron la potestad de poder decidir sobre sus territorios o sobre su jurisdicción. Sin embargo, esto lejos de ir en contravía de lo que hemos mencionado hasta el momento, demuestra que hay un interés genuino por desarrollar nuevas formas de estatalidad que pueden estar mucho más ancladas a gobiernos de corte comunitario, más que a gobiernos de corte centralistas, que parecen ser insuficientes para este momento de crisis. Entonces me dirán algunos que precisamente lo que falta es centralización de poder y toma de decisión
fuerte, pero yo lo veo con otros ojos y creo que es una posibilidad para replantear la idea misma de democracia y de participación ciudadana y de estatalidad. Bueno, para ir dándole ya fin, quiero añadir lo siguiente, creo que es una buena charla la de hoy. Yo creo que, pues digamos, se tendrá que pensar la estatalidad, sí, siempre se está pensando, ¿no? Lo que yo creo que es inimaginable en este momento es prescindir de este poder que hoy en día está en manos de una figura histórica que es el Estado. Pero lo que ha quedado claro es que no podemos prescindir de la capacidad de tomar decisiones que sean lo suficientemente abarcantes y eficaces para solventar estas crisis. Entonces, lo que veo es que el Estado o la figura que sea, muy probablemente el Estado, tenemos buenas razones para pensar de que va a seguir siendo el Estado como lo entendemos, va a concentrar poder. Ricardo plantea una cosa que es cierto y es, bueno, se va a descentralizar más, se va a organizar más de una manera más coordinada entre diferentes instancias, quién sabe. Yo creo que el caso de Colombia expresó una desorganización, pero el caso de China es muy distinto, allá han depuesto gobernantes locales y allá, y para nadie es un secreto, pues realmente el Estado, el gobierno más bien, pues ha sido muy fuerte en las medidas que ha tomado. Y si Chulhan dice que ese es el modelo que vamos a empezar a observar porque ha sido eficaz en esta crisis, no digo que, por supuesto, esto nos vaya a cobijar a todos, pero sin lugar a dudas, pues nos va a pensar un poco en términos de un poder de ese talante, un poder mucho menos controlado, si es que alguna vez lo estuvo, y un poder con otro talante que hay que pensar. Bueno, aquí llega nuestro episodio de hoy, Ricardo, le agradezco, no sé si quiere hacer alguna conclusión para despedir nuestro programa y hacer un pequeño aviso que tenemos que hacer. Y una vez más, como siempre, encantado de que podamos discutir estos temas. No, muchas gracias a usted, Juan, muchas gracias a los oyentes y simplemente quisiera invitarlos a que repensemos este tema muy importante. El tema de la democracia nos concierne a diario, es algo que creemos, de lo que creemos saber, pero que cuando entramos en materia quizás no estamos tan familiarizados con los conceptos que le incumben. Muchas gracias, Juan, y nos vemos la otra semana. Claro que sí, Ricardo, nos vemos muy pronto, de hecho, porque nos esperamos en la próxima sesión de la filosofía del poder. Tendremos una discusión un poco ya por fuera de estos temas. Quisiéramos introducir un poco cómo esto nos ha afectado en nuestra vida cotidiana, así que los invitamos a este doble programa que ahora vamos a tener, por supuesto junto con Ricardo, y esperemos que también sea de su interés. Aquí llega el programa de hoy. Recuerden que esto fue la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.